En las 3 últimas intervenciones que he tenido enseñándoles, he compartido los siguientes temas: viviendo bajo la autoridad de Dios. ¿Se acuerdan? Dios, creador y protector del hombre. Y la última vez hablamos de Israel y los gentiles en la escogencia de Dios. En esos 3 temas hicimos un énfasis que hoy vamos a seguir haciendo. Hablamos de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, nuestra responsabilidad. Y también hicimos énfasis en lo que toca con el llamado que Dios nos ha hecho según su soberana voluntad, que ha sido revelada en su palabra. Y esa soberana voluntad revelada en su palabra es conforme a su propósito para todo hombre y toda mujer que permanece en él, que crece espiritualmente a través de la humildad y la obediencia por amor a Dios. Hoy entonces quiero hablarles de la soberanía de Dios según Isaías. Estudiando el libro de Isaías, uno se da cuenta que a partir del capítulo 40, y quiero hacer esta recomendación, a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 57, se muestra profundamente la soberanía de Dios y Dios reclamando para sí la única adoración, y se muestra como el Dios todopoderoso que exige de su pueblo y de quienes le siguen la absoluta consagración a Él para no tener ninguna clase de ídolos en su vida. Así que yo quiero invitarlos, no tengo el tiempo para hablar de todos estos capítulos, pero quiero recomendarles que anoten allí Isaías 40 hasta el 57 y lo estudien en su casa cuidadosamente, observando la autoridad, la soberanía, el señorío de Dios, reclamando su derecho como soberano para que lo adoremos solo a Él. Vamos a usar algunos capítulos y algunos versículos de algunos capítulos del libro de Isaías. Vamos a usar ahora la Biblia de las Américas para leer en el capítulo 40. Abran sus Biblias, sigan conmigo por favor. Leer en Isaías 40 los versículos 12 al 15. Y ustedes mismos van dándose cuenta de la revelación escrita que Dios ha querido que conozcamos acerca de Él. Dice así: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos, con su tercio de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién hizo todo eso? ¿Habrá algún ídolo, otro Dios, otra fuerza que pudiera haber hecho todo esto? ¿Quién guió al Espíritu del Señor, o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? He aquí, las naciones son como gota en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, Él levanta las islas como al polvo fino. Yo quiero que ustedes, frente a esta escritura, piensen en quién es Dios. Según la revelación escrita, ¿quién es Dios para ti? De acuerdo con lo que Isaías nos revela, ¿habrá otro Dios que pueda hacer todo lo que Él ha hecho?
Ese es el Dios que tuvo a bien venir a tu vida a buscarte para reconciliarte con Él, para amarte y para que cumplas un propósito. ¿Le dan la gloria a Dios por eso? Seguimos leyendo. Vámonos ahora al mismo capítulo 40, los versículos 21 al 26 en la Biblia de las Américas. Estas son preguntas cuyas respuestas necesariamente nos muestran la soberanía de Dios. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. ¿En dónde no tiene Dios soberanía? ¿En dónde no tiene control? Bien, cuando decimos Dios tiene la última palabra, pero muchas veces lo decimos sin conocimiento de quién es Dios y la razón por qué Él tiene la última palabra, la autoridad máxima. Como leíamos hace unos momentos, ¿quién le ha enseñado al Espíritu de Dios? ¿Quién ha venido para darle la sabiduría y el conocimiento y el poder y todo lo que ha manifestado en favor de nosotros? Sigue diciendo, apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han sido arraigados en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Señor, dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de vivir en el campo para ver el cielo estrellado en las noches. Aquí en la ciudad no hay ese privilegio. Pero aquí está declarando que todos los astros, ahora ustedes saben que el universo es inmenso, que hay muchas galaxias, que hay muchos sistemas solares. Y dice esta palabra que Dios es el creador. Y dice esta palabra que Dios llama a su ejército, a cada uno por nombre. Él es soberano, no solamente en la raza humana, sino en toda la creación y en todo el universo. Y cuando la palabra me habla a mí de quién es mi Dios, a mí no me queda otra sino de reconocerlo, respetarlo, honrarlo y entender cómo tanto Jesucristo como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro me retan a mí a vivir solo para Él. Vale la pena vivir solo para Él, ¿verdad? ¿Seguro que sí? Muy bien, mis amados. Ustedes van a tener los privilegios más grandes cuando lean todos estos capítulos, porque apenas estoy leyendo algunos versículos. El Dios soberano es Señor sobre toda la naturaleza, sobre toda la raza humana, sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones y también sobre los gobernantes de la tierra. La Escritura dice que un día toda rodilla se postrará delante del Señor y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Y ese Señor es nuestro Dios. Hemos venido hablando de la necesidad de conocer a Dios, porque la Escritura dice, conoce a tu Dios. En la medida que le conoces, Él se revela a ti. Y hemos hablado de que el conocimiento que debemos tener de Dios no solo debe ser de carácter intelectual, de información, de investigación. Necesitamos tener un conocimiento espiritual, lo que algunos escritores dicen, la autorrevelación de Dios, que Dios se revela a tu vida a través de la palabra y a través de su Espíritu Santo. Por eso la necesidad de estudiar la palabra para conocer quién es nuestro Dios. En el día de hoy nos interesan los mensajes que no nos cuestan nada, los mensajes que nos dan 1000 promesas como si las promesas no tuvieran condiciones. Es tiempo para que nosotros nos levantemos de ese dormitar, nos levantemos de ese sueño, de esa religiosidad, de esa vida fácil, en donde nosotros mismos a veces nos calificamos, algunas veces mal, pero otras veces creemos que estamos muy bien delante de Dios. Y por eso cuando nos confrontamos en la palabra y le damos lugar a la palabra y a su Espíritu, hacemos la verdadera evaluación de cómo es nuestra relación con Dios. Sigamos leyendo en el capítulo 41, los versículos 1 y 2 y luego los versículos 17 y 18. Igualmente con la Biblia de las Américas. Guardad silencio ante mí, costas, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Juntos vengan a juicio. ¿Quién ha levantado del oriente al que él llama en justicia a sus pies? Ante él entrega naciones y a los reyes somete. Los deja como polvo en su espada, con su espada, como hojarasca dispersa con su arco. 17 y 18. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. ¿Quién tiene el poder para transformar lo imposible en posible? ¿Quién tiene el poder, si quiere hacerlo, para hacer de la nada algo que honre y glorifique su nombre? ¿Quién tiene el poder para santificar la vida tuya, la vida mía? ¿Quién tiene el poder para darnos todo lo que necesitamos? ¿Quién tiene el poder para manejar toda la naturaleza a su gusto? ¿Quién? ¿Le quieres dar un aplauso? Veamos en el capítulo 44 los versículos 6 y 7 y luego 24 y 25. Posiblemente ustedes esperen muchas explicaciones, pero la palabra se explica por sí misma. Yo quiero darle lugar a la lectura de la palabra para que ustedes participen conmigo, pero también para que ustedes se animen a estudiar todos estos capítulos. 44, 6 y 7 en la Biblia de las Américas. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios.
¿Y quién como yo que proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí desde que establecí la antigua nación, que les anuncie las cosas venideras y lo que va a acontecer. ¿Quién lo puede hacer? Y saben ustedes, amados, que en Jesucristo nosotros tenemos una promesa grandísima, y es la de que el Espíritu Santo es nuestro guiador, y Él nos guía a toda la verdad. Y Jesús dice que el Espíritu Santo no solamente nos recuerda la palabra, nos enseña la palabra, sino que también nos habla de las cosas por venir, ¿cierto? Yo no tengo palabras y realmente ni sé cómo decirlo, pero cuando yo pienso en lo íntimo de mi ser, ¿quién es Dios? Lo que ha hecho con mi vida, ese Dios tan grande y soberano que vino a este mundo haciéndose hombre para poder salvarme, para reconciliarme con Él. Cuán grande es Él y cuán grande es su amor. Pero no contento con salvarme, me deja en este mundo para cumplir su propósito y me da su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, para que resida en mi vida. ¿Quién más puede hacerlo? Y eso es lo que tú y yo hemos recibido. ¿No les parece glorioso, hermanos? Eso nos saca de la religiosidad en la que la iglesia vive. Le compartía al pastor Miguel hace unos minutos que Dios está tocando mi vida con un llamamiento especial, y es vivir para Dios en mi intimidad, en mi interior, en mi corazón. Y yo creo que pronto voy a darles un estudio acerca de eso, porque la necesidad grande es que nosotros aprendamos a conocer a Dios en lo íntimo de nuestro ser y vivir en lo íntimo de nuestro ser para Él. Vivir en lo íntimo de nuestro ser para Él trasciende aún los momentos a solas de oración, trasciende los momentos de adoración, porque conlleva a vivir para Él en medio del bullicio, en el entorno donde nos movamos, en las relaciones que tengamos, en toda circunstancia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en todo lugar donde estemos. Vivir en lo interior para Él es lo más importante para un hijo de Dios. De eso hablaremos más adelante, pero hay que conocer a Dios por la revelación de su palabra. Sigue diciendo en los versículos 24 al 25: así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, y solo yo, y afirmo la tierra sin ayuda. Hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. En cada detalle, Dios está en control. En cada circunstancia de este mundo, de la raza humana, de creyentes y no creyentes, de ateos, de rebeldes, de gobiernos que no le agradan, en todo, Dios está en control. Y Dios llamará a cuenta a todo ser humano, comenzando por nosotros los creyentes, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para darle cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo.
y recibir de Él lo que Él tiene para dar a cada uno. Esas verdades nosotros no podemos pasarlas por alto. Debemos tenerlas en cuenta. Dios, según Isaías, es el eterno yo soy, el que soy. Es el eterno yo soy el que soy. Él y nadie más, y solo Él. Vamos a leer ahora en la versión internacional, capítulo 45, versículos 5 al 7, y luego los versículos 11 y 12. Isaías 45, 5 al 7, 11 y 12. Presten atención lo que revela la palabra, lo que nos está manifestando la palabra. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién es el Señor? El único Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, le decía al rey, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo llamo la luz y creo las tinieblas. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. ¿Y quién se le puede oponer? El domingo pasado hablábamos de, ¿puede el barro decirle al alfarero que haga con él lo que él quiere o reclamarle porque el farero hace lo que quiere hacer con el barro? Versículos 11 y 12. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos, di órdenes a sus constelaciones. Lo que decíamos hace un momento, la inmensidad del universo bajo el control de Dios. ¿Quién le puede pedir cuentas a Dios? Por eso mi reto en esta mañana es el mismo reto que Dios me está diciendo. Vive para mí. Y vale la pena vivir para un Dios tan grande como Él, el único Dios verdadero. Vale la pena que Él tenga el primer lugar de mi vida. Vale la pena que, como dice Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vale la pena porque ha confiado en ti. Por eso, para poder confiar en Dios, yo tengo que conocerlo. Yo debo tener una experiencia personal con Él. Yo no puedo conocerlo nada más religiosamente, ni académicamente. Yo necesito tener una experiencia personal con Dios, creciente, cada día. Y la revelación número 1 es su palabra. Y su Espíritu nos va a revelar lo que ya está revelado, nos ayudará a entender, nos iluminará para conocer las profundidades de nuestro Dios. Versículo 11. Así dice el Señor. Bueno, ya leímos ese, ¿verdad? Ok. Entonces vamos ahora al capítulo 51. Capítulo 51. Versículos 12 y 15. 12 y 15. Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres
a simples mortales que no son más que hierba? Versículo 15. Porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar y rugen sus olas. El Señor Todopoderoso es mi nombre. ¿Quién es tu Dios? Que no lo conozcamos de oídas. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? De oídas te había oído, pero ahora te conozco, porque mis ojos te ven. Esa es la necesidad y es la responsabilidad del hombre, conocer a su Dios. Amados, ese Dios sublime, ese Dios todopoderoso, ese Dios santo, glorioso, único, soberano, el eterno yo soy el que soy. Óyeme, voluntariamente, por su gracia, por su amor, te ha buscado a ti para ofrecerte todo su amor, toda su gracia, toda su misericordia. ¿No dices amén, ni gloria a Dios, ni cosa parecida? Te lo voy a repetir, por si acaso estaba distraído. Ese Dios sublime, todopoderoso, santo, glorioso, único, soberano, el eterno yo soy, el que soy, voluntariamente, sin obligación, por su gracia, por su amor, te ha buscado a ti para perdonarte, para reconciliarte a ti con Él, para darte vida, vida eterna, en abundancia, por los siglos de los siglos. Esa gran manifestación de amor y gracia, de una manera soberana, comienza realmente en los capítulos 52 al 57 de Isaías. Si tú quieres ver esa manifestación de esa gloria de Dios, de esa gracia de Dios, de esa manifestación de gracia y amor, valdría la pena que hagas énfasis en los capítulos 52 hasta el 57. Pero para terminar, me gustaría que nos dedicáramos al capítulo 55 nada más. Capítulo 55 lo vamos a leer en la versión internacional. Miren ustedes aquí uno de los aspectos que está dentro de este grupo de capítulos desde el 52 hasta el 57, que es la gracia, el amor, la invitación de Dios al ser humano, a su pueblo y a toda la humanidad. Dice el versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1. Vengan a las aguas todos los que tengan sed, todos los que tengan sed, todos los que son conscientes de la necesidad de su Dios. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Y vaya esta pregunta: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Eso tiene una aplicación espiritual, pero también tiene aplicación material. Pero en cuanto a lo espiritual, ¿cuánto invierte usted en lo que usted quiere para satisfacerse? Y en cuanto a su tiempo, ¿cuánto tiempo invierte para crecer espiritualmente en la intimidad con Dios?
Dice luego, escúchenme bien y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán a ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Ese es el llamado que Dios le hizo a su pueblo Israel. Pero si ustedes observan, aquí también están involucradas mucha gente de todas las naciones. Por eso también su amor y su llamado ha llegado a ti y ha llegado a mí. Y hay mucha gente que va a recibir este llamamiento a través de ti y de mí. Y la palabra continúa diciendo, oigan con atención, busquen al Señor mientras puede ser hallado, mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Si hay un momento en la historia y en el tiempo profético que estamos viviendo, este es el momento en que Dios se quiere dejar encontrar. De todo hombre que tenga sed, que tenga hambre de Él, como lo dicen los primeros versículos. ¿Por qué desperdiciamos el tiempo en tantas cosas que son efímeras, que son engañosas, que solo viven, que solo existen para que podamos vivir aquí en esta tierra, pero que no son eternas? ¿Por qué no pensar más en lo que es eterno? Jesús le hablaba a la gente diciéndole que muchos de ellos lo buscaban por el pan, por los milagros, por la sanidad, y Él los retaba a que lo buscaran por lo que Él es, para que tengan vida y vida en abundancia. Y mis amados, hoy está sucediendo lo mismo. Muchos creyentes de años ya no están estudiando la palabra de Dios. Leen por costumbre, por hábito, algún pasaje bíblico. Dicen unas cuantas palabras bonitas y luego, después de unas horas, ni siquiera se acuerdan que han leído. Dígame si es verdad o no que ocurre eso en muchos creyentes. Dígame si estoy acusándolos o si estoy diciendo verdades. La mente se nos llena de preocupaciones por el quehacer del diario vivir, por el trabajo, por los estudios, pero la mente está vacía de la relación con Dios y del conocimiento de Dios. Dirá alguien para justificarse: pastor, ¿de qué voy a vivir si solo me dedico a buscar a Dios? Yo no he dicho eso. Dios no lo dice, su palabra no lo dice. Es más, Dios llama no solo a los ociosos, sino a los que tienen demasiado que hacer. Y ustedes ven en el Nuevo Testamento al Señor Jesús llamando a personas bien ocupadas. Pero cuando vinieron a Dios, Dios les cambió su agenda y su programa. Cuando tú vienes a Dios en medio de las necesidades económicas que tengas, en deudas y todo, y te ubicas con Él, Dios va a cambiar tu agenda, tu vida, todo tu ser, porque Él no te llama para que seas un vago, sino que te llama para bendecirte y para producir a través de ti.
Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Ahora escúchame, aquí hay responsabilidad de tu parte y de la mía. Le dice al pueblo que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Si hay algo que hace el pecado, es producir vergüenza. ¿Y sabe qué más produce el pecado? Igual como en el caso de Adán, hace que el hombre se esconda de Dios, pretenda esconderse de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Le quita la confianza y la fe en Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? No le permite experimentar dignidad para orar, se siente indigno para orar. ¿Qué es lo que hace el pecado? No le permite tener autoridad moral para predicar la palabra, para enseñarla y compartirla con otros. Eso es lo que hace el pecado cuando hay pecado. Y el Señor está invitándonos. ¿A qué nos está invitando? Que vengamos a Él. No importa el pecado que haya, porque Él es generoso, grande en misericordia para perdonar, para limpiar, para transformar, para quitar el pecado y hacer de ti y de mí el hombre y la mujer que Él desea que seamos. Ahora tú dirás, tú pensarás, mi pecado es tan malo, todo lo que he hecho, que yo no creo que Dios me pueda perdonar. Yo no creo que Dios pueda transformar mi vida. Mira lo que dice la palabra, observa lo que dice. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y aquí está la promesa de lo que puede hacer la palabra de Dios en la vida de nosotros. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ahora escúchenme. Tú ves esas promesas como algo glorioso, y glorioso lo es. Como algo sublime, y realmente es sublime. Como algo celestial, y realmente es celestial. Como algo grande, y en verdad es grande esa promesa. No volverá a mí vacía la palabra que salga de mi boca. Pero escúchame, tu responsabilidad y mi responsabilidad es creerla, aceptarla y obedecerla. Esa es mi responsabilidad, esa es tu responsabilidad. Si yo me comprometo a hacerlo, entonces se cumplirá la promesa completa de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Veamos. Primero, dice, no volverá a mí vacía, sino que se hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y segundo, dice, ustedes saldrán con alegría y rezarán y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerá ciprés, mirto en lugar de ortiga. Esto le dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. La bendición de Dios no añade tristeza, sino que es la que enriquece, ¿verdad que sí? ¿Y cuándo viene la bendición de Dios? Ya está.
desde antes de la fundación del mundo. Ya está. Hemos sido bendecidos en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ya está. Pero ¿dónde está? ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no la experimento? Porque no es a mi manera, es a la manera de Él. Y una de las maneras que Dios está pidiéndote a ti y a mí en el día de hoy es conocerlo a Él. No de oídas, sino espiritualmente, por revelación de la palabra, por iluminación del Espíritu, por la intimidad de tu vida con Él. En una actitud de humildad, cuando Jesús llama, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Cuando Jesús dice, yo los haré descansar, Él dice también, llevad mi yugo sobre vosotros. Él dice también, aprended de mí. ¿Qué cosa? La humildad. ¿Para qué? Para poder obedecer. Y en la obediencia vemos su gloria. Porque la obediencia es amor. Y porque la obediencia es el resultado de la fe, de lo que creemos y de lo que conocemos en Él. Iglesia, despierta. Hermano y hermana, levántate. Deja de ser un religioso. Deja de llevar una vida a medias, mediocre, sin sentido. Una vida en la que te avergüence hablar a tus amigos y a tus compañeros de Dios con libertad y con gozo. Cuando tú conozcas a Dios por la revelación de su palabra y de su espíritu, por la experiencia personal, ya no sentirás vergüenza, sino una alegría inmensa por compartir quién es tu Dios y para que otros también conozcan lo que tú conoces. Entonces ya no será una carga, sino algo que fluirá. Fluye, fluye, porque la boca habla de lo que hay en el corazón, ¿cierto? De lo que es la presencia de Dios. Y escúchame algo más. La presencia de Dios en la vida de un creyente es transparente. Los demás la pueden ver, la quieran ignorar o la quieran conocer, de todas maneras la pueden ver. Cuando Dios está llenando la vida de un hombre y de una mujer, eso se ve, eso se nota, eso se escucha, eso se observa. Y eso produce efectos en la vida de las demás personas. Pero de la misma manera, cuando un creyente dice que ama a Dios y que tiene a Dios, pero no está lleno de Dios, eso también se ve y es evidente, y la gente se burla y rechaza la hipocresía de su vida, de sus palabras y de su predicación. ¿Ven las dos cosas? Porque la una hace parte del pecado y la otra hace parte de Dios, y esa, la de Dios, fluye sin que yo tenga que hacer esfuerzo. Eso fluye, la presencia de Dios fluye. Moisés, cuando bajó de la montaña, ustedes conocen la historia, que la presencia de Dios hizo que su rostro fuera iluminado hacia la gente, ¿verdad que sí? Colóquense de pies, por favor. Déjenme decirles algunas cosas que quiero decirles. Yo pretendo no predicar, pretendo enseñar, pero a veces predico también. Y mi anhelo es enseñarles. Mi corazón es enseñarles. Si usted no presta atención a la palabra, usted es responsable de eso. Pero si usted presta atención a la palabra, usted y Dios tendrán un encuentro especial. Y Dios se encargará del resto. Porque Él ha dicho
que la palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual él la ha enviado. Permítale a Dios que obre en su vida. ¿Y cómo lo puede hacer? Aceptando la palabra de conocer quién es su Dios. Quiero decirles que lean 3 trozos bíblicos muy importantes, 4. 1, Isaías 40 al 57. 2, Job 38 al 41. 3, Romanos 9 al 16. Y 4, Efesios 1. Se los repito porque veo que algunos tienen interés de tomar notas. Isaías 40 al 57. Job 38 al 41. Romanos 9 al 16. Y Efesios 1. Comprométanse con esa palabra. Y en la lectura diaria que tenemos, hoy tenemos Ezequiel 16. Y es candela. Así que por favor léanlo. Ezequiel 16. Esa es la lectura diaria. Los textos que les he dado es para estudiar, ya en una forma particular, para conocer más a su Dios. ¿Cuántos lo van a hacer? Veo sus manos, me habla más que el amén. Muy bien.